Bien, bueno, simplemente ustedes ya han visto, me imagino, todo sobre este famoso iceberg, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día básicamente son las partes más puntuales, las que a ustedes les va a servir sobre todo en esta etapa de su formación. Y posteriormente ustedes ya tendrán tiempo para revisar de forma mucho más amplia cada patología. Bueno, la pediatría siempre es importante, pues los niñitos son muy importantes, ¿no? Vamos a ver un poquito de cada tema, como buen peruano, ver y degustar de cada uno de los temitas. Eh, em- Quise empezar con esta patología a propósito de un caso que tuve hace poquito. En, Ustedes saben que muchas de las patologías se ve sobre todo en la parte de atención primaria de salud, y cuando creo que como médicos siempre es importante que sepamos algunas patologías como emergencias. Esta patología como hernia diafragmática es muy importante, pues una vez que uno piense, primero si no lo sospecha, obviamente el manejo que va a hacer en este pacientito probablemente traiga secuelas muy importantes, incluso llegar hasta la muerte. Por lo tanto, cuando uno piensa en hernia diafragmática, debe saber muy bien que puede ser muy devastador, incluso desde la clínica hasta el manejo. Hernia diafragmática, como ya ustedes recuerdan, la parte de existen muchos tipos de clasificaciones. Acá vamos a hacer las más frecuentes. Pues tenemos la hernia de Bogdalek, que es la más frecuente de lejos, ¿no? Es un defecto congénito por falta del cierre de la membrana pleuroperitoneal, ¿no? Se caracteriza, se ocupa más o menos el 80-85% de los casos. Generalmente es izquierdo. La etiología no es clara, a veces asociado a algún otro tipo de malformación. En cuanto a la hernia de Morgagni, esta es mucho menos frecuente. Esta es, como ustedes pueden ver acá en la hernia de Bogdalek, esto es una hernia posterior, lateral, izquierda. En cuanto a la hernia de Morgagni, es contrario, es anterior, generalmente derecha, ¿no? Es una hernia anterior o podríamos decir retroesternal. Generalmente es asintomática, muchos pacientes pueden vivir con esto incluso y nunca darse cuenta. Por lo tanto, el diagnóstico generalmente es de forma incidental, pues cuando se hace algún tipo de estudio, por casualidad, por algún otro tipo de patología no gastroenterológica, le hacen una placa radiográfica, por ejemplo, allí se podría evidenciar. Otros tipos de hernias, que no es muy frecuente en niños, es la hernia hiatal. Ustedes recordarán, ¿no? La hernia hiatal, que es el desplazamiento de la parte del estómago por el hiato esofágico. Y otro tipo de hernias son la hernia traumática. En cuanto a la hernia de Bogdale, como les había comentado, generalmente es lateral, izquierda y posterior, ¿no? Como podemos ver aquí. El diagnóstico, por lo tanto, generalmente se va a hacer radiográfico. Acá podemos ver cómo se observan las asas intestinales, ¿no? Imágenes radiolúcidas de tipo heterogéneo. Por ejemplo, si ustedes ven aquí esta imagen, los que hemos visto muchas veces, como todos los que están aquí presentes, una patología pulmonar es poco probable que se encuentre así. Es, obviamente, generalmente la hernia diafragmática se presenta en el nacimiento, por lo tanto, no vamos a pensar en un grado de neumonía o una telectasia. Lo primero que debemos de pensar es en una hernia diafragmática, pues lo que se observa son imágenes radiolúcidas. Si esto nosotros veríamos en un niño mucho más grande, podríamos pensar en bulas o en una neumonía necrotizante, por ejemplo, ¿no? Porque se observa imágenes parecidas. Incluso en una patología que es muy frecuente, que a veces no lo diagnosticamos adecuadamente, que es la malformación adenomatoidea quística. Entonces, yendo nuevamente a esta imagen, podemos observar que como las asas intestinales, incluido estómago, se va a desplazar hacia la parte de tórax,
Entonces la clínica va a depender mucho de esto, ¿no? El paciente va a estar cianótico probablemente, con una disnea importante. Dextrocardia, entre comillas, pues no se va a dar una dextrocardia, sino los ruidos cardíacos se van a desplazar hacia el lado derecho, ¿no? Y algo muy importante, al examen físico el paciente va a estar con un abdomen excavado. Excavado quiere decir lo contrario de un abdomen distendido, ¿no? Entonces, esto a propósito de muchas preguntas incluso se hicieron con respecto a esto. Paciente con abdomen excavado, y a veces por el nervio nos olvidamos, o por los nervios nos olvidamos de que un abdomen excavado es un abdomen protruso. En cuanto a esto, el tórax en tonel, obviamente un tórax en tonel, pues todas las asas intestinales que se desplazaron aquí, el paciente va a tener un tórax mucho más ocupado con todo este componente, ¿no? La disminución o incluso abolición del murmullo vesicular en el lugar donde se encuentra la hernia. Una de las condiciones asociadas más frecuente es la malrotación intestinal. Algo que ustedes deben darse cuenta, cualquier tipo de patología que sea de tipo congénito, siempre debemos de pensar que debe estar, o sea, hasta no demostrar lo contrario, que debe estar asociado a otro tipo de patología. Eso es muy importante, incluso en las patologías más benignas que podamos creer. Por ejemplo, una fisura palatina, debemos de considerar que ese paciente debe estar se debe demostrar que no tenga otro tipo de malformación, incluso a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel intestinal. Por lo tanto, casi todas las patologías que tienen malformaciones, que ya de por sí es una malformación, generalmente va asociada a otras. En este tipo de patología, la malformación más frecuentemente asociada es la malrotación intestinal, en el 40%, y en segundo lugar va los problemas cardíacos. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es la estabilización urgente para evitar la hipoxia, la hipercapnia y la acidosis metabólica. Esto les puse como una patología de inicio, pues cuando nosotros no diagnosticamos adecuadamente, probablemente lo primero que hagamos en un paciente que esté con cianosis, un distrés respiratorio importante, lo primero que hagamos probablemente, y si es recién nacido, vamos a darle los primeros, el ABC, ¿no? O sea que probablemente le demos ventilación a presión positiva con máscara. Y si ustedes saben, si damos esto, ¿qué vamos a producir en este paciente? Perdón. Que se llene de aire, este aire va a desplazar más al corazón y producir un colapso cardiocirculatorio, y el paciente llegue probablemente a llegar a situaciones fatales, porque no se pensó y no se hizo un tratamiento adecuado de inicio. Entonces, en estos pacientes que sospechemos de hernia diafragmática, no se debe empezar con ventilación a presión positiva, se debe intubar de frente. No hay por qué realizar, por favor, insisto nuevamente, porque es importante, ¿no? Luego de que el paciente ya ha sido estabilizado y ya se encuentre incluso en cuidados intensivos, recién se procederá al cierre quirúrgico, que generalmente se puede esperar entre 24 a 72 horas, ¿no? Existen algunos determinantes importantes que aumentan la mortalidad, en este caso la hipertensión pulmonar y la hipoplasia pulmonar, ¿no? Un niñito con con un intestino que se encuentre allí por buen tiempo va a producir una hipoplasia pulmonar, y secundariamente una hipertensión pulmonar, que va a ser el que va a determinar la mortalidad. Entonces acá una pregunta: un recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable es, obviamente, lo que estamos viendo, ¿no? Una hernia diafragmática. Nuevamente, solo para recordar aquí, distrés
respiratorio muy importante que ocupa el hemitórax izquierdo, hice aquí al examen físico, ¿no? Perdón, a la radiografía. El diagnóstico hernia diafragmática. Una de las patologías más frecuentes en pediatría es el reflujo gastroesofágico. Algunas definiciones para recordar el reflujo gastroesofágico existen. El fisiológico es que nosotros lo llamamos, y las mamás lo conocen como el famoso chanchito, ¿no? Es el movimiento retrógrado del contenido gástrico al esófago a través del esfínter esofágico inferior. Como sabemos, el reflujo gastroesofágico fisiológico se puede dar hasta los 2 años de vida, con síntomas típicos: el vómito generalmente es atónico, no produce retraso pondoestatural y el 85% de los casos se resuelve para los 12 meses. Generalmente cuando van creciendo, cuando van en la bipedestación y cuando van iniciando la lactancia. Entonces, generalmente esto es algo pasajero que con estas medidas va a ir disminuyendo los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué será en todo caso en una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Lo contrario, episodios de reflujo muy frecuentes o persistentes, produciendo síntomas o complicaciones. O sea que el paciente que tenga retraso pondoestatural o que además vaya asociado a otro tipo de patologías. Como les había comentado, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la patología infantil más frecuente. En cuanto a la epidemiología, sabemos muy bien que el reflujo de por sí es algo fisiológico en un niñito. De nacimiento a los 3 meses, 50% tienen regurgitaciones, de 3 a 6 meses, 70%, o sea que en menores de 6 meses va a ser bien frecuente encontrar el reflujo en aquellos niñitos, ¿no? Mientras más grandecitos, el reflujo es menos frecuente. Y es mucho más frecuente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en aquellos pacientes que tengan daño neurológico. ¿Por qué daño neurológico? Pues no van a tener, primero que va a ser difícil que estos pacientes primero puedan deglutir. De por sí, generalmente estos pacientes con daño neurológico tienen parálisis cerebral, por lo tanto, alteraciones a nivel motor. Atresia esofágica es una patología que se encuentra asociada a la enfermedad por reflujo esofágico, la hernia diafragmática, la displasia broncopulmonar, la obesidad y aquellos pacientes que tengan antecedentes familiares. La barrera antirreflujo está formada por el esfínter esofágico inferior. Eso recordamos de anatomía y fisiología. Entonces, esto es importante, por favor, que tengan en cuenta, pues existe una relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es el mecanismo principal que provoca el reflujo. Esto aparece independientemente de la deglución, puede aparecer en cualquier momento y las presiones pueden disminuir tanto hasta 0 o 2 milímetros de mercurio por 10 segundos. Miren, solamente en tiempos tan cortos, este paciente puede presentar reflujos constantes y obviamente un reflujo puede estar produciendo posteriormente esofagitis y toda la clínica que vamos a ver posteriormente, ¿no? En cuanto a la enfermedad por reflujo, continuando la clasificación, existen 2 tipos, primaria y secundaria. La mayoría de veces de las patologías por enfermedad por reflujo son primarias. En cuanto a las secundarias, tenemos que pensar en otro tipo de patologías, por ejemplo, asociadas, desde infecciosas, como gastroenteritis, infección del tracto urinario, ¿no? Problemas otorrinolaringológicos, obstrucciones intestinales, intolerancia alimentaria, alteraciones metabólicas, por ejemplo, uremia, estamos hablando incluso de pacientes con falla renal, error congénito del metabolismo. Esta es una patología que muchas veces nosotros nos olvidamos de diagnosticar. Esto es algo que es frecuente, pero no diagnosticado. Error innato del metabolismo, ¿no? Es otro nombre como generalmente lo conocemos. Entonces estos pacientitos generalmente son pequeños, no crecen, tienen una mala ganancia pondoestatural. Entonces
es importante tener en cuenta este diagnóstico y en caso de que uno piense en estos pacientitos, ¿dónde lo vamos a derivar? Pediatría, la parte de gastroenterología y nefrología pediátrica. Incluso puede haber patologías psicológicas como ansiedad y algunos fármacos citotóxicos, ¿no? Como felizmente en pediatría no se utiliza mucho, pero lamentablemente cada vez se ve mucho más cuadros de pacientes con tumores, por lo tanto podemos producir una enfermedad por reflujo por el uso de estos fármacos. Los factores de riesgo, solo para recalcar, la relajación transitoria. Entonces, el mecanismo principal de una enfermedad por reflujo gastroesofágico es alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y como habíamos visto, solo en tiempos tan cortitos de 10 segundos se podría condicionar a que este paciente presente esta patología. Algunos factores protectores: la deglución, la masticación, como les había indicado, mientras un paciente va iniciando la bipestación, la alimentación, este pequeñito va a ir mejorando y probablemente vaya desapareciendo los síntomas. En cuanto a la clínica, se va a diferenciar. Ustedes saben que en pediatría existen muchos grupos etarios: neonatos, lactantes menores, lactantes mayores, mayores de 2 años, mayores de 5 años. Entonces la clínica siempre va a ser distinta en estos grupos etarios. Entonces, muchas preguntas que a veces se realizan: ¿de qué depende la clínica de un paciente pediátrico? Depende del grupo etario en el cual se encuentra. Entonces, en lactantes generalmente va a ir con regurgitación postprandial, hipo, signos de esofagitis. Los signos de esofagitis será irritación a nivel estomacal, tos, hiporexia, apnea incluso obstructiva, estridor, laringio. Estos pacientes probablemente sufran constantemente de laringotraqueitis, enfermedad de las vías aéreas y pobre ganancia de peso. Mientras más grandes, el paciente podrá indicar de que tiene pirosis, epigastralgia, náuseas, cuadros de broncoespasmo, que nosotros a veces hay pacientes que tienen tantos cuadros de broncoespasmo, cuadros de asma, que lo tratamos con corticoides inhalatorios, antileucotrienos, con todos los fármacos preventivos. El paciente no remite, pero nos olvidamos de patologías que son frecuentes, que es el que tenemos aquí. Entonces, siempre, por favor, y estamos en Lima, es el lugar donde aquí se observa con mayor frecuencia el gran porcentaje de los cuadros de los pacientes asmáticos, ¿no? Entonces, otro tipo de patología es la sinusitis y la laringitis. Como les había mencionado, ¿no? El estridor, que se puede dar tanto en lactantes como en niños mayores, es algo que debemos de tomar muy en cuenta, chicos. La sinusitis también es otro tipo de patología que se encuentra asociada. Entonces, cuando no encontremos causas de por qué este pequeño está presentando sinusitis con frecuencia, laringotraqueitis con frecuencia, cuadros de asma con frecuencia, pese a todas las estrategias de manejo, pensemos siempre en esta enfermedad. Para ver una forma de clasificar, más o menos en cuanto al cuadro clínico, era con respecto a la escasa ganancia ponderal, clínica respiratoria, clínica esofagitis y el síndrome de Sandifer. La escasa ganancia ponderal, pues al producir un dolor retroesternal, generalmente tras las comidas, el paciente presentará anorexia, disminución en las tomas de leche, en las tomas de comida, por lo tanto, vómitos, y esto va a conllevar a malnutrición. Entonces, esa más o menos es el por qué en estos pequeñitos se presenta una escasa ganancia ponderal. En cuanto a la clínica respiratoria, no nos olvidemos lo que les había comentado anteriormente: pacientes con asma, pacientes con sinusitis, tos crónica, apneas obstructivas y las neumonías recurrentes por microaspiración.
cuadros que dependen de la esofagitis, o sea, la irritación que sea a este nivel, disfagia, rechazo de las tomas, anemia ferropénica, hemorragia digestiva, el cual incluso podemos evidenciar simplemente con un examen de heces y buscando sangre oculta en heces, ¿no? Ya cuando la patología se va haciendo mucho más crónica, el paciente adoptará este síndrome de Sandifer. El síndrome de Sandifer se caracteriza por una tendencia a lopistótonos. El paciente tiene este tipo de postura cefálica anómala con relación a la protección de la vía aérea. Si se fijan, el paciente trata inconscientemente de adoptar este tipo de postura con la finalidad de evitar todo este tipo del cuadro clínico que el paciente presenta, ¿no? Entonces, no se olviden que el síndrome de Sandifer se presenta sobre todo en cuadros crónicos de pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico está basado, como toda patología, en la historia clínica. Una buena historia clínica, en casos muy leves, podemos diagnosticar simplemente sin necesidad de hacer algún otro examen auxiliar. Otros exámenes es la radiografía de tránsito esofágico superior, que esto se debe hacer de inicio a cualquier paciente ante la sospecha, con la finalidad de buscar, no con la finalidad de diagnosticar la enfermedad, sino con la finalidad de buscar otro tipo de patologías asociadas. En cuanto a la endoscopía, lo que buscamos son signos de esofagitis. Obviamente, al hacer endoscopía realizaremos biopsia. Otro tipo de estudio que tenemos a la mano es la gammagrafía, que felizmente este es un estudio no invasivo que tiene buena sensibilidad y buena especificidad. Y el gold estándar es la monitorización del pH esofágico, o sea, la pHimetría que se realiza con este aparatito que ustedes ven, que tiene acá un transductor que va a nivel del esófago y el paciente lo lleva a esto como un holter, ¿no? Lo tiene ahí 24 horas, al día siguiente se hace toda una medición y se verifica si hubo un descenso del pH menor de 4 durante más de 15 minutos. Sin embargo, este es un estudio que no se realiza de manera rutinaria, sobre todo se realiza para determinar el manejo, falla al manejo o en aquellos pacientes que no se tenga un diagnóstico adecuado con los exámenes que se haya realizado anteriormente. La sensibilidad es bien alta, como pueden observar acá, desde 87 a 93 y una especificidad hasta el 97%. En cuanto al tratamiento, existen medidas generales, farmacológicas y finalmente cirugía. En cuanto a medidas generales, esto ya es conocido por todos, ¿no? La parte dietética, posturales, elevar la cabecera de la cama a 30-45 grados y el decúbito prono. En cuanto a posturales, decúbito prono, sobre todo en pequeñitos, en lactantes menores. Y elevar la cabecera de la cama de 30-45 grados en mayorcitos, ¿no? Entonces, va a depender mucho del grupo etario. Incluso, como pueden ver acá, hay algunas, los laboratorios han creado este tipo de instrumentos para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. En cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos acá los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol. Este de lejos es bastante mejor que la ranitidina. Los proquinéticos, por ejemplo, la domperidona, metoclopramida, ¿no? Incluso la eritromicina, como vamos a ver, la eritromicina produce aumento del tono en algunos lugares. Por lo tanto, podría servirnos para mejorar. Sin embargo, los proquinéticos, según las revisiones que se hacen, de por solos no van a tener buena actividad. Tendrían que utilizarse en combinación con los inhibidores de la bomba de protones. Algo que sí, por favor, quisiera recalcar es con respecto al omeprazol. El omeprazol, la dosis es de 0.5 a 1 miligramo kilo día, una vez por día, en las mañanas. Cuando el caso es más severo, se utiliza 1 a 2 miligramos por vía endovenosa. El omeprazol en nuestro país tenemos solamente en cápsulas. Muchos niñitos
que reciben omeprazol, y esto es bastante frecuente cuando los pacientes reciben y alguna vez van por una atención de primaria de salud, lo ven, dicen, bueno, si está recibiendo omeprazol, que continúe con su tratamiento. Sin embargo, no se dan cuenta si está recibiendo adecuadamente o no y de la forma de preparación adecuada. El omeprazol que tenemos en nuestro país lamentablemente solo es en cápsulas, y este omeprazol tiene que prepararse con un buffer, que es el bicarbonato de sodio. Entonces, al prepararse con esto, en un jarabe recién es útil. Entonces, por favor, es importante que recuerden esto, porque las mamás lo que hacen es el omeprazol, si le dicen 10 miligramos, cogen la cápsula, lo abren, lo mezclan con un poquito de agua, le dan a su hijito la mitad y no van a encontrar nunca ningún tipo de respuesta. Entonces, el omeprazol hay formas de preparar, acá hay un montón de farmacias que lo pueden realizar. No se olviden que se prepara con el bicarbonato y esa es la forma adecuada como se debe dar. Obviamente, si todos estos tipos de medidas han fallado, entonces se tendrá que optar por la cirugía, en este caso con funduplicatura, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad por reflujo refractarios a la medicación y a los que tienen un alto riesgo de morbilidad por presentar, por ejemplo, displasia broncopulmonar, o en aquellos pacientes que sufren de parálisis cerebral. En nuestro medio se está viendo muchos pacientes con parálisis cerebral. Ustedes saben que la tecnología ha avanzado bastante, entonces lamentablemente hay niñitos que nacen prematuros y con todas las medidas diagnósticas y de tratamiento los pequeños llegan a salir, sin embargo quedan con algún tipo de secuela. Entonces en esos pacientes es muy frecuente la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que requerirán una funduplicatura, asociado incluso a una gastrostomía. Bueno, simplemente para recordar que nuestro país es bello. El método de, acá yendo a las preguntitas, el método de más valor para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico en el lactante es la pHimetría, ¿no? Existen, como ustedes ven acá, un montón de estudios, sin embargo, el gol estándar es la pHimetría. Como habíamos visto, el vómito constituye uno de los síntomas más frecuentes en la infancia. En relación a este hecho, señale la respuesta incorrecta. A ver, la primera, prácticamente cualquier enfermedad digestiva o extradigestiva se puede acompañar de este síntoma. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿no? Porque cualquier patología digestiva, como una gastroenteritis, o extradigestiva, como una infección urinaria, se puede acompañar de este síntoma. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están en relación con la patología oral y gastroenteritis. A ver, veamos la siguiente pregunta. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. ¿Será cierto? Y el cuarto. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse hasta 2 semanas después de iniciar el tratamiento. A ver, chicos, ¿cuál quieren que saca la respuesta? ¿Alguien se lanza? Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. Ya habíamos visto de que el reflujo de por sí, mientras más pequeños son, es mucho más frecuente. Entonces, después del segundo mes de vida no va a ser mucho más frecuente, ¿no? Otra patología bastante frecuente en nuestro medio es la atresia esofágica o la fístula atresio-esofágica, ¿no? Recordamos aquí, simplemente con este gráfico, que existen varios tipos. El primero, el tipo 1, es aquella atresia esofágica sin fístula. El tipo 2 es aquella atresia esofágica pero con fístula proximal, ¿no? Con fístula proximal. El tipo 3 es
aquella atresia esofágica con fístula distal. Proximal porque el cabo proximal es el que tiene la fístula. Y este distal pues porque acá se encuentra la fístula, ¿no? El tipo 4 es el que tiene fístula tanto en la parte proximal y distal. Y el tipo 5 es el que tiene, no tiene atresia esofágica, pero sí va con fístula. De estos el más frecuente es el tipo 3. Esta es una pregunta bastante frecuente, ¿no? El tipo más frecuente es el tipo 3, el que va con la fístula distal.